hermana Claudia, y para empezar esta clase vamos a hacer la oración. Tengo 10 deditos que Dios hizo para mí. Los hizo que se muevan o quietos pueden estar. Los abro, los cierro y los pongo así a orar. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos, Padre Santo, que esta clase podamos aprender un poco más de tu amor y tu misericordia. Ayúdanos siempre, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, chiquirín, chiquirín. Hola, niños. Bienvenidos a otra de nuestra clase bíblica. ¿Estás listo? Vamos a empezar. La clase de hoy se llama Los 10 Mandamientos. En la clase pasada aprendimos acerca de la ruta que llevaba el pueblo de Israel hacia la tierra prometida y cómo era su comportamiento a lo largo de este camino. También vimos cómo fue que Dios les mandó comida y agua de formas asombrosas, incluso les daba lo que necesitaban, aunque ellos se mostraban desobedientes y malagradecidos. 3 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas acamparon frente al monte Sinaí, que también en la Biblia se conoce como el monte Oré. En este lugar Moisés fue llamado por Dios hasta la cima del monte para poder hablar con él y darle un mensaje a los israelitas. El mensaje era el siguiente: ustedes son testigos de lo que hice en Egipto. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés bajó del monte y les dio el mensaje a los israelitas. Después de escucharlo, todos contestaron lo mismo: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha mandado. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que en 3 días él descansaría sobre el monte Sinaí, en medio de una gran nube, y que ninguno de ellos podía subir al monte hasta que se escuchara un sonido de trompetas. Cualquiera que desobedeciera y pusiera un pie en el monte antes del tiempo sería condenado a la muerte. Dios iba a hacer esto para que el pueblo de Israel viera cómo Moisés hablaba personalmente con él y así siempre confiaran en él y en sus indicaciones. Y así fue. Al tercer día hubo unos fuertes truenos y relámpagos en el monte, y de pronto una gran nube se puso sobre la cima. Pero eso no fue todo. Se escuchó un toque muy fuerte de unas trompetas que hizo que todo el pueblo de Israel se pusiera a temblar de miedo. Además, en la cima donde estaba la nube también había fuego, tanto que parecía un horno, y salía humo como si fuera un gran volcán. Cada vez era más fuerte el sonido de la trompeta. Todos los israelitas en el campamento se acercaron a la parte baja del monte Sinaí y muchos se quedaron ahí, escuchando ese sonido. En ese momento el Señor descendió sobre la cima y llamó a Moisés para que subiera con él. Ya en la cima del monte, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, que eran unas tablas de piedra que tenían escrita por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Hoy les vamos a presentar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las leyes para los hombres. Fueron entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Después quedaron escritos en la Biblia para nosotros. Los 10 mandamientos nos ayudan a entender lo que está bien y lo que está mal. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedras, como este ejemplo que hemos hecho. Más o menos venían así en esta forma y eran de piedra sólida y fueron escritos con el dedo de Dios.
Jamie, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el más importante y el principal mandamiento, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Ante todo, primero vamos a amar siempre a Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a contarle a tu amiga algo y te va a decir, ay, no te creo. Entonces vos tú le dices, juradito por Dios que es cierto. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Jamie? Santificarás la fiesta. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir cada día que hay culto a la iglesia. Tenemos que visitar la iglesia cada vez que abren sus puertas para que nosotros podamos ir a escuchar palabra de Dios. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Jamie? Honrarás a tu padre y madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso significa que tenemos que respetar y seguir el buen ejemplo de nuestros padres. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Jamie? No matarás. No matarás. Eso lo entendemos muy bien, ¿verdad, niños? No matar, no hacerle daño a nadie. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Kevin? No cometerás actos impuros. Muy bien. No cometerás actos impuros. Todo eso quiere decir que son cosas malas que no tenemos que hacer. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Kevin? No robar. Esto es muy fácil, ¿verdad, niños? No robar, no tocar las cosas que no son tuyas. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Kevin? No dirás falso testimonio, ni mentiras. Esto quiere decir que no tenemos que decir mentiras ni andar hablando cosas que no son de otras personas ni de otros niños. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Kevin? No tendrás pensamientos ni deseos impuros. Esto quiere decir que no tenemos que andar pensando en cosas feas y malas. ¿Cuál es el siguiente mandamiento, Kevin? No codiciarás los bienes ajenos. Esto quiere decir, niños, que no tenemos que andar queriendo tener las cosas de otros niños. ¿Sabías que los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés y que podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20 están divididos en 2 secciones? Los primeros 4 mandamientos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas y no cometerás actos impuros, son los mismos mandamientos que hablan respecto a Dios. Mientras que los otros 6 se refieren a nuestro comportamiento con las personas que nos rodean, o sea, a nuestro prójimo. Esos mandamientos dicen: honrarás a tus padres y a tu madre, no matar, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, y no tendrás pensamientos impuros ni codiciarás los bienes ajenos. Pero en otros libros encontramos en el Mateo 22 que los fariseos preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, a lo que Jesús les respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, al decir eso a los fariseos, resumió los 10 mandamientos de una forma más sencilla y que te será más fácil de recordar y entender. Esperamos que esta clase haya sido de bendición para ustedes y que lo podamos poner en práctica. Nos vemos en el siguiente video, niños, y al final del video saldrá el versículo de la semana. Bye.